La palabra Trinidad es idioma latina. Es idioma latina. Así como la palabra católica es idioma latina. Y la Biblia, escúchame bien, amigo, tú que estás ahí, amén, y que vas a ver este video, escúchame, señor, señora, señorita, caballero. La Biblia fue escrito en griego, el Nuevo Testamento, y el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y arameo. Y la palabra católica es latín, idioma latín. ¿Ya? Y la palabra Trinidad también es idioma latina. Por eso es que no se encuentra esas palabras en la Biblia, porque nunca fue escrito en idioma latín ni español. Fue escrito el Nuevo Testamento en griego, ¿ya? Y el Antiguo Testamento en hebreo y arameo. Entonces, partiendo de esa premisa, esa pregunta que estas personas, enemigos de esta doctrina de la Trinidad de Dios, empiezan a hacer: ¿en qué parte de la Biblia se encuentra la palabra Trinidad? Hay que ser tan sin cerebro para preguntar esa ignorancia. Además, hay muchas palabras en la Biblia que no existen, pero se usan para conocer a Dios. Por ejemplo, la palabra Biblia no se encuentra en la Biblia, pero se usa esa palabra para referirnos a las Sagradas Escrituras. La palabra omnisciente no se encuentra en la Biblia, pero se dice que Dios es omnisciente. Ese es su atributo. La palabra de Dios dice claramente sobre esta doctrina. La palabra Trinidad y la palabra católica es idioma latina, o sea, de Roma, del Imperio Romano, latín. Grábaselo eso. Y la Biblia no fue escrito en idioma romana, ni mucho menos, ¿ven?, en idioma francés o alemán. La Biblia fue escrito en 3 idiomas. La mayor parte del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, ¿ya? Y una parte de Daniel fue escrito en arameo. Y el Nuevo Testamento está escrito en mayor parte en el idioma griego koiné antiguo, helenístico. Entonces, la palabra Trinidad no se puede hablar en ese idioma. Se le conocía 3, ya que la palabra Trinidad viene, o se entiende de 3, número 3, 3 en 1, Trinidad, 3 en 1. ¿Ya? Tanto la palabra católica es latina. Es latín, es romano, del Imperio Romano, ni siquiera de la Iglesia Católica Romana, es del Imperio Romano, que fusionará más adelante para formar como Iglesia Católica Romana. ¿Ya? Entonces, grábanselo, entiendan, comprendan, señores. Dejen de atacar a esta doctrina de la Trinidad de Dios con el cuento de 3 dioses. Si tú profesas el hebraísmo, tienes razón de atacar a esta doctrina con el cuento de 3 dioses, porque si profesas el hebraísmo, usted está profesando el monoteísmo antiguo estricto, que solamente creen en el Padre y rechazaron a Jesús. Y el pueblo de Israel se divide por esto: judíos que niegan a Jesús como el Hijo de Dios y judíos que aceptan a Jesús como el Hijo de Dios. Esta doctrina de la distinción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la Biblia muestra a través de la enseñanza de los profetas y también de los apóstoles, y Jesús fue detonante para dividirse el monoteísmo estricto hebreo-judío. Los judíos cristianos que creen en la enseñanza de Jesús creen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, distintos en identidad, pero de una sola esencia, ya que Jesús es de la misma sustancia del Padre. Hebreos 1, 2 y 3.
El Espíritu Santo es de la misma naturaleza porque procede del Padre. Esa es la enseñanza de los apóstoles y de Jesucristo. Los judíos, cuando Jesús explica, habla, le dice a estos fariseos que eran monoteísmo estricto, que creían solo en el Padre, cuando Jesús dice yo y el Padre uno somos, se escandalizan como ustedes, como esa gente que se escandaliza cuando decimos que Jesús es igual que el Padre. Porque cuando Jesús dice yo y el Padre uno somos, está hablando de la igualdad y de la unidad. Unidad. ¿Cómo es posible que no haya raciocinio, siendo seres racionales que somos nosotros, podamos decir que Jesús, cuando dice yo y el Padre uno somos, vamos a decir que Jesús es el mismo Padre y es el mismo Hijo? Hay que ser tan irracional para codificar esa información. Los apóstoles judíos nunca fueron como ustedes. Los apóstoles judíos hablaron del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así como en Hechos 3:13 lo dice claramente. ¿Qué dice en Hechos 3:13? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob ha glorificado a su Hijo. ¿Cómo van a decir ustedes que Jesús es el mismo Padre y modo Hijo? Hay que ser tan irracional, señores, para hablar esas sandeces y falacias. La Biblia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento presenta a un Dios pluripersonal, no unipersonal. Cuando yo veo comentarios en mis contenidos en esta página, atacando con el cuento de tres dioses, con el cuento de que la Trinidad de Dios es de la Iglesia Católica Romana y tantas sandeces, de verdad, tanta payasada, tanta ignorancia de seres racionales que abrazan esa doctrina de Jesús solo o la unicidad, y atacan a ese mismo enseñanza de los apóstoles y al mismo Jesús, como los fariseos atacaron y lo mataron crucificándole. Porque Jesús, cuando estaba en la cruz, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces Jesús no era el Padre. Tampoco no me venga con modos ni estuches. Un estuche, un modo no puede hablar, no tiene identidad, no puede decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Está hablando un ser racional con identidad propia y se está refiriendo a la segunda persona, que es el Padre, para interceder y decir: perdónalos porque no saben lo que hacen. Son identidad, son seres racionales con identidad, pero de una sola naturaleza, de una sola sustancia, esencia, deidad. Bueno, entonces, con estos pequeños argumentos claros y contundentes de la Biblia, puedo decir que estas personas que abrazan esa doctrina dentro del cristianismo, esa doctrina de Jesús solo, unicidad, los del nombre, los unitarios, son doctrinas llamados vientos de doctrinas. Pablo ya habló, viento de doctrinas. Amén. Jesús trajo la enseñanza. El Padre que me ama me ha enviado. Juan 1:18 dice claramente que Jesús no es el Padre, sino el Hijo unigénito del Padre. Y con esto dice: otro Dios. ¿Quién está hablando de otro Dios? Estamos hablando de personalidades con identidad, no que tampoco sean de carne y hueso, sino son seres racionales con identidad. Y Jesús es el monógenes del Padre, es de la misma naturaleza, misma sustancia del Padre. No puede ser el mismo Padre, porque siendo yo mismo no puedo decir yo soy hijo y padre de mí mismo. Hay que ser tan irracional para decir esa desgracia. Bueno, la Biblia dice claramente, por ejemplo, Dios presenta a un Dios pluripersonal en una sola esencia. ¿Ya? Primeramente, Génesis 1:1, 2 y 3 declara claramente, o sea, la Biblia habla de un Dios pluripersonal desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Por ejemplo, en Génesis 1:1 dice claramente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa es una forma general. Pero detalla más abajo en el verso 2, declara claramente: y el Espíritu de Dios incubaba sobre las aguas. ¿Amén? Y Job declara claramente al Espíritu Santo y dice: el Espíritu de Jehová me hizo. Luego, más abajo de Génesis 1:2, Génesis capítulo 1, versos 2 y 3, en el versículo 3 declara claramente al verbo con identidad, ¿no? Y dijo Dios: ese es el verbo, ese es el Hijo, el monógenes. Al Hijo monógenes se le llama verbo, la palabra viviente con identidad, no una simple voz del Padre como dicen muchos herejes.
muchos sectarios dentro del cristianismo. Por ejemplo, por eso que Génesis 1, 2 y 3 declara claramente quiénes fueron en la creación: el Padre, el Hijo, o sea, el Padre, el Verbo, y el Ruach HaKodesh, o el Espíritu Santo. Por eso que en Génesis 1:26 dice claramente: y dijo Dios, hagamos al hombre. Como siendo un Dios unipersonal, va a decir, hagamos. Porque acaban de venir a decir, no, es que estaban hablando con los ángeles. El Dios de la Biblia dice, hagamos. Si estaba hablando con los ángeles, quiere decir que los ángeles son Dios también. Hay que ser tan irracional para decir eso. Los seres creados son los ángeles. Ángeles son creados. Una criatura no puede crear, como Dios de la Biblia. Gloria al Señor. Génesis fue escrito por Moisés. Moisés está revelando de una distancia lejana a ese Dios pluripersonal, diciendo, en el principio Elohim creó los cielos y la tierra, en forma global. Elohim es una palabra plural en el hebreo. La palabra Elohim es una palabra plural. ¿Cómo nos va a revelar Dios siendo un solo sujeto, diciendo en forma plural, en el principio Dios creó los cielos y la tierra? Piensa, Señor, piensa. Tú que estás metido dentro del cristianismo confundiendo a la gente con el cuento de que la doctrina trinitaria es de tres dioses, con el cuento de que la doctrina trinitaria es de la Iglesia Católica Romana, y preguntando sandeces y diciendo en qué parte de la Biblia dice que Dios es una Trinidad, como que la palabra Trinidad fuese hebreo o griego, o como que la palabra católica fuese hebreo o griego. La palabra católica es latina, señores, es del Imperio Romano. La palabra Trinidad es un idioma latina. Por eso es que no se encuentra en la Biblia, porque la Biblia no fue escrito en el idioma latín del Imperio Romano. La Biblia fue escrito, Nuevo Testamento, en griego koiné, y el Antiguo Testamento en hebreo y arameo. Estos tres idiomas tienen su gramática. Amén. Entonces, en el libro de Génesis capítulo 1 encontramos, versículo 1, versículo 2, versículo 3, encontramos quienes estuvieron en el principio de la creación de todas las cosas que hoy vemos. Estaba el Padre, estaba el Ruach HaKodesh y el Verbo. Por eso que en Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esto destruye toda herejía de Jesús solo, Jesús huérfano, unicidad, unitario, toda esa doctrina que han surgido de adentro del cristianismo y que confunde a los verdaderos cristianos con el cuento de tres dioses. Esta palabra destruye arrolladoramente a esa doctrina del diablo, del infierno, como que se le llama. Pablo lo llamó doctrina de ¿qué? Vientos de doctrina. Así de simple. Gracias, hermano Oscar. Aquí estamos nuevamente para transmitir en vivo y en directo contra estas herejías que están dentro del cristianismo, atacando esta doctrina de la Trinidad de Dios con el cuento del Imperio Romano, o sea, de la Iglesia Católica Romana, de que la Trinidad es de tres dioses. Es aberrante de la racionalidad de esta gente, ¿no? La Biblia no necesita explicación distinta, interpretación distinta, es clara. Génesis capítulo 1, versos 1 y 2 y 3 declara claramente quiénes estuvieron en la creación. Luego tenemos en Isaías capítulo 6, verso 8. Estamos hablando del Dios pluripersonal que la Biblia muestra a través del Antiguo Testamento. Amén. Jamás la Biblia muestra a un Dios unipersonal que realiza modos o máscaras o estuches. Ese es un invento del infierno, de Satanás, del diablo y de la gente que han conocido el camino cristiano, pero se desviaron en el tiempo, como el arrianismo, como esos sabelianos, como los praxianos, que se han desviado de la verdad.
Hoy también existe esa gente. Esa gente de hoy están hoy actualmente atacando esta doctrina con el cuento de que la Trinidad de Dios es de Roma, con el cuento de que la Trinidad de Dios es de 3 dioses. Hay que ser tan cabezón de verdad para hablar esas sandeces. Isaías 6:8. El libro de Isaías capítulo 6:8. Después oí la voz del Señor que decía, después oí la voz del Adonai que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Un Dios unipersonal puede decir, ¿quién irá por nosotros? Entonces Isaías escucha y él se siente tan en la gloria de Dios, y lo que dice es, heme aquí, envíame a mí. Pero también esto se puede hablar de que está hablando ahí el verbo, porque el verbo es el que vino. No es el Padre que vino, es el verbo. El verbo es un ente real, tiene identidad y se le llama el monógenes del Padre Dios. Él mismo se lo llamó Jesús en Juan 1:18. Entonces ahí Isaías, tipificando a Cristo, responde, y yo respondí, heme aquí, aquí estoy, envíame a mí. Si es un Dios unipersonal, ¿cómo va a decir, a quién enviaré por nosotros? Tú, siendo un solo sujeto, no vas a decir a quién enviaré por nosotros. Hay que tener falta de entendimiento. Salmos 110, verso 1. Salmos 110, verso 1. Dice, de Jehová, dijo Jehová a mi Señor. O sea, David identifica a dos en este texto. Y dijo Jehová, o sea, y dijo Yahweh a mi Adón. ¿Quién es el Adón? Es el Hijo. Siéntate a mi diestra, siéntate a mi derecha. Diestra, aunque ustedes lloren, griten, diestra es derecha, siniestra es izquierda. Diestra es derecha, lado derecho, siniestra es lado izquierdo. ¿Ya? Ahora van a decir, no, es que Dios es espíritu, que por ahí Él no tiene derecha ni izquierda. Entonces, si es espíritu, ¿cómo está sentado en un trono en el cielo? ¿No has leído capítulo 4 y 5 de Apocalipsis? ¿Cómo siendo espíritu va a sentarse en un trono? Porque Juan en espíritu va al cielo. Se supone que Juan también ya se había formado, no tenía forma prácticamente, porque ya estaba en el espíritu. Según la revelación, según lo que cuenta Juan en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, dice, yo estaba, o sea, fue llevado en espíritu. Entonces Juan, al convertirse en espíritu, se formó, o sea, se convirtió sin forma. Ahora, si se convirtió sin forma, ¿cómo es que habla ya? ¿Cómo es que al llegar en el espíritu Juan al cielo, ve? ¿Cómo es que siendo espíritu va a mirar? Porque él dice que en el espíritu fue arrebatado, fue llevado al cielo, y lo que ve es un trono y alguien sentado. Si Dios es espíritu, ¿cómo es que está sentado? ¿Cómo es que tiene un trono? ¿Me entiende? Porque un espíritu no tiene cuerpo, no tiene forma, no puede sentarse, no tiene nada cómo sentarse o sea, usa un espíritu. Lo que pasa, estas personas usan este texto y dice, ¿no? Dios es espíritu referente. La Biblia no habla de su identidad. La Biblia habla de su atributo cuando dice Dios es espíritu. Está hablando de su atributo. Porque Dios no solamente es espíritu, es fuego consumidor, pero también es amor. Son 3 atributos que solamente tiene el Dios de la Biblia. Son atributos. Un atributo no es un alguien, es un algo de alguien. Entiéndalo. Grabas en tu cabeza, Señor. Entonces, vemos claramente que hay muchas cosas que la gente no entiende. Y se creen que son celosos, ¿no? Entonces, aquí vemos a David. La mayor parte del pueblo hebreo estaban mal espiritualmente. El 1% del pueblo hebreo
eran espirituales, como por ejemplo Isaías. La mayor parte en su tiempo el pueblo de Israel estaba corrompido, podrido, mundano, tibio. Por eso no entendían la palabra de Dios. Pero David sí entendió. Porque él, cuando comete pecado, dice: no quites de mí, orando al Padre. Orando al Padre, ¿qué dice David? Padre, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué no dijo: Señor, no te vayas de mí? Padre mío, no te vayas de mí, tú eres Santo Espíritu. No, David ora y dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. Y ahora aquí está identificando David al verbo, al logos, al hijo, al monógenes teos. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Gloria a Dios. Por eso que en Salmos, amados, por eso que en Salmos capítulo 2, verso 12, ¿qué dice? Honrad al Hijo. Estos señores de la unicidad, con el cuento de tres dioses, no quieren honrar al Hijo de Dios. No quieren aceptar que el Hijo está sentado junto con su Padre en el cielo, tal como Jesucristo el Hijo dijo en Apocalipsis 3:21. En el libro de Apocalipsis 3:21 Jesús dijo claramente, ya después de haber resucitado. ¿Qué dijo Jesús? Vamos al libro de Apocalipsis, ¿no? 3:21. ¿Qué dice? Estos señores que niegan a la doctrina trinitaria y que niegan al Hijo eterno del Padre eterno, ¿sabes qué dicen? No existe Trinidad, no hay un Hijo eterno, no hay un Hijo eterno. ¿A ver? Qué desgracia. Dice: al que venciere. Léalo, oiga, lea. Tú, que estás ahí metido, agazapado. Lea, usa tu Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Señores, ¿cómo que el Hijo no existe? El Hijo es Hijo solamente después de María, o sea, de María. Y como que el Hijo ya no es después de haber resucitado. Acá dice claramente Jesús que está sentado con Él. Piensa. No te hagas bola. Bota esa basura, esa doctrina de la unicidad. No es Biblia. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Si Jesús es solo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿cómo es que se da a sí mismo poder? ¿Cómo es que menciona en segunda y tercera persona? Amén. Toda potestad me es dada. ¿Quién lo dio? ¿Quién lo dio? Señores, ¿quién lo dio? Oiga, ¿quién lo dio? Si Jesús es solo, ¿quién lo dio? Entonces, es una terrible ignorancia, señores de la unicidad, es una terrible ignorancia decir en qué parte de la Biblia se encuentra la palabra Trinidad. Primeramente, dile a tu pastor que te eduque bien. Dile a tus líderes, a tu apóstol, o esos apóstoles engañadores, dile que te enseñe bien. Pero la doctrina está clarísimo en la Biblia. La enseñanza está clarísima en la Biblia, del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Mateo 28:19 menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como alguien, porque ahí están los artículos del. Siendo tres con identidad, lleva un solo nombre. El nombre divino de la redención de la humanidad, que es Jehová. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El nombre del Padre es personal. ¿Y cuál es? Yahweh, el famoso tetragramatón. Ese es el nombre personal del Padre. Pero cuando el monógenes, cuando el verbo fue enviado del cielo, así como dice él mismo en Juan 1:18, él viene en el nombre de su Padre, de su Padre. Si Jesús es solo, ¿cómo que va a decir, yo he venido en nombre de mi Padre? ¿Cómo es eso? No me vas a venir a decir, no, Jesús humano y Jesús divino. Eso ya no es unicidad. Eso ya no es unicidad.
Y ese es ya unitarismo. ¿Ya? Entonces, la Biblia dice claramente, yo he venido en nombre de mi Padre. Entonces, ¿cuál era el nombre personal del Padre? Es el famoso tetragramatón, más conocido Yahweh, y traducido al español por los traductores Jehová. Piensen. Entonces, cuando Jesús dice, yo he venido en nombre de mi Padre, está usando el nombre redentor, el nombre que va a restaurar, porque la palabra Jehová significa redentor. El Padre es el que crea, ¿ya? El Hijo redime con su sangre, y el Espíritu Santo santifica a esas personas. A esas personas el Espíritu Santo los santifica. A ellos se llama iglesia, o la iglesia santa, porque es santificado por el Espíritu Santo después que han sido lavados con la sangre de Cristo, y que el Padre Dios lo resucita espiritualmente a esa persona muerta espiritualmente. El Padre resucita, amén, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de sangre, sino de Dios. Así es. Entonces Pedro no era ni de la unicidad, Pedro no era de Jesús solo, Pedro no era de los del nombre, esa doctrina del diablo. No, Pedro identifica al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en Primera de Pedro capítulo 1 verso 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre. Si Padre es título, ¿cómo va a tener un conocimiento anticipado? Porque por ahí hay mucha gente que dice, no, es que Padre es título, Hijo es título y Espíritu Santo es título. O sea, un título le dice a otro título, este es mi hijo amado. O sea, este es mi título amado en modo hijo. O sea, hay que ser irracional, señores. Qué tristeza que hayan personas en ese mundo, en este mundo, con estas cosas terribles. Gloria al Señor, hermanos. Gracias, hermano Euclides Vera. Ahí está un universitario, hijo del diablo. Dice puro catecismo. ¿Quién está hablando de catecismo acá? Este señor es uno de los señores endemoniados. Este tiene legión de demonios. Ese dice unicitario vencedor. Ese señor es un endemoniado. Lo han expulsado por... O sea, tiene un documento. Lo han expulsado de su iglesia. Amén. O sea, siendo pastor fue expulsado. Y ataca la doctrina trinitaria con el cuento de 3 dioses. Dice que la doctrina trinitaria es de la Iglesia Católica Romana. Estos son unos sinvergüenzas porque así existe dentro del mundo cristiano. Por eso Pablo dice, mira bien, porque hay falsos maestros. Amén. Decir que la doctrina trinitaria es de la Iglesia Católica Romana hay que ser tan ridículo. Hay que ser tan ridículo y demostrar estupidez. ¿Ya? La Iglesia Católica Romana nada tiene que ver con la doctrina trinitaria. Ellos no fundaron, no crearon. Además, ¿por qué la Iglesia Católica Romana ha existido hasta este tiempo? Porque siempre ha querido adueñarse, antes que surgiera como una iglesia oficial del Imperio Romano. Dentro del mundo cristiano habían 5 grandes centros evangelísticos del cristianismo primitivo, y competían estos 5 líderes para querer adueñarse de la iglesia primitiva. Ahí tenemos a la iglesia de Antioquía, la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Constantinopla, y la Iglesia Católica Romana y otros más. Eran 5 grandes centros de la iglesia primitiva en Asia Menor, y muchas veces empezaron a pelear. Uno de ellos, por ejemplo, es la última sería la iglesia central en Alejandría, bajo el liderazgo de Alejandro. Y dentro de ese gobierno, dentro de esa autoridad estaba pues Arrio. El problema de que Jesús es creado surge en Alejandría, no en Roma, ni siquiera en Jerusalén. Surge en África. Y no pudo frenar esa herejía Alejandro, el trinitario Alejandro, obispo de Alejandría, no pudo frenar. Y esa ideología barata, satánica, diabólica de Jesús creado,
empieza a trascender a diferentes países en ese tiempo y llega hasta Roma. Y en el año 313 el Imperio Romano se cristianiza y encuentra ese problema y soluciona ese problema. Y puedo hablar muchas cosas más de aquí. Entonces, ¿cómo vamos a decir que la doctrina trinitaria es de la Iglesia Católica Romana? No, señor. La Iglesia Católica Romana es una iglesia desviada de la iglesia primitiva apostólica que predicaron la palabra de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué subsiste la Iglesia Católica Romana de Roma y los demás empezaron a caer? Porque los otomanos conquistan a Constantino y todos esos lugares y desaparece el cristianismo, lo expulsa, o sea, lo matan a todos los cristianos y solamente existe, o sea, subsistió el gran centro evangelístico en Roma. Pero ¿qué pasa? En el año 380 esta iglesia primitiva va a obligar a que el cristianismo sea una religión oficial del Imperio Romano y empezarán a obligar a ser cristianos a todas las personas del Imperio Romano, que es totalmente antibíblico eso. Nadie te puede obligar a que tú seas cristiano, nadie te puede obligar, tienes que creer en mi religión, nadie. El cristianismo hasta el año 380 se predicaba a través de la fe, voluntariamente. Si tú querías, aceptabas, y si no querías, no podías aceptar. Nadie te obligaba. Era cuestión de la fe voluntaria. Pero después del 380 para adelante, la Iglesia Católica Romana se desvía y empiezan a obligar. Esa es la Iglesia Católica Romana, desviada del verdadero ortodoxo camino del verdadero cristianismo. Pero la doctrina trinitaria pues fue enseñado, no hablando de la palabra trinitaria, que la palabra trinidad es latina, pero esa doctrina que se enseña hoy con esa palabra ya se enseñó pues con Jesucristo. Estamos hablando desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Génesis menciona 3. Primero en Génesis 1:1 menciona en forma global: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Luego detalla quiénes estuvieron en esa creación. Estaba Él, el Verbo, y estaba el Ruach HaKodesh. Verso 1. Verso 2 habla del Espíritu Santo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, ¿no ven? Y más abajo dice Dios, y sea la luz. Ahí está el Verbo, ahí está la palabra, ahí está el Logos. Por eso es que Juan dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y ese Verbo fue el que fue hecho carne, y ese Verbo era el monógenes. Juan 1:14 dice claramente. Amén. Amén. Y esta es mi nueva página, y no salía en vivo porque de 100 seguidores para arriba se transmite en vivo, y lo estaba haciendo solo en mi TikTok. Tengo una página en TikTok, Conozca la Verdad, en lo cual estoy enseñando a muchos católicos romanos. Amén. Y en el canal de YouTube. Entonces yo tengo 3 páginas: página de Facebook, página de YouTube y página de TikTok, que lleva el mismo nombre, Conozca la Verdad. Así que gracias por estar aquí, y esta es mi primera transmisión en vivo y en directo a cada uno de ustedes. Amén.